Hola, ¿cómo están? ¿Se escucha bien? Bueno, espero que se esté escuchando bien. Eh, bueno, mi nombre es Belén, para quienes no saben. Les comento que hoy vamos a estar entrevistando, el vivo va a ser con Vanessa Siley, que es abogada y referente de la Corriente Federal de Trabajadores y de las Mujeres Sindicales. Genial. Y además es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires y también es consejera en el Consejo de la Magistratura. La vamos a estar invitando. Mientras tanto, les voy comentando que tenemos un Drive donde pueden conseguir todo lo que es material de estudio. Además, tienen todos los vivos también en nuestro canal de YouTube. Así que, en caso de que necesiten material, o nos pueden también consultar por nuestras redes. Bueno, para quienes se están sumando, les comento que vamos a estar haciendo el vivo con Vanessa Siley. Ella es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires. Espero que estén teniendo además un lindo martes, que sé que es semana de exámenes, así que espero que les esté yendo bien. Cualquier cosa, como decía, se pueden buscar en nuestro Drive, van a tener todo lo que es material de estudio. A ver. Bueno, les voy comentando porque veo que se va sumando gente, así que voy repitiendo hasta que ahí la compañera ya se sume. Vamos a estar entrevistando a Vanessa Siley. Saludos a los compañeros de la Cámpora Un Paz, que siempre nos están viendo. A ver, vamos a volver a mandarle. Ahí va.
estamos esperando a Vanessa Siley, que ahí ya le mandé la invitación, así que... Bueno, como les venía comentando, sé que es semana de elecciones, así que repito, tienen todo lo que es material de estudios en el Drive. También van a tener todo lo que tenga que ver con la facultad. Si necesitan, sé que ya se están haciendo consultas sobre cátedras, también nos pueden consultar si necesitan alguna recomendación de cátedras. Y también sé que muchos están viendo para eh, las próximas inscripciones, así que todo lo que es la lista de las inscripciones pasadas también están cargadas ahí. Bueno, para quienes recién se sumaron, les comento, vamos a estar entrevistando a Vanessa Siley y les repito también, si necesitan material de estudio, en nuestro Drive van a dar todo lo que es material de estudio, ahora sobre todo que están la época de exámenes. También en caso de algunas cátedras que no se hayan contactado con ustedes, que necesitan poder contactarse, nos pueden hablar y podemos ver de cómo acompañarlas. Espero que les esté siendo lo más llevadero posible lo que es la cursada virtual. Entiendo que todas estamos extrañando un montón la facu.
Cualquier dudas o consultas también que tengan sobre la facu y quieran de paso en este momento consultarnos, lo pueden hacer, no hay problema. Aprovechamos los minutos que tenemos hasta que la compañera se sume. Les cuento también que estamos recolectando información sobre las cátedras para la próxima inscripción, así que en caso de que tengan algunas recomendaciones que nos quieran pasar, también nos lo pueden pasar, así las vamos agregando y actualizando, sobre todo que de cara al próximo cuatrimestre seguramente por lo menos se va a iniciar de forma virtual, así que si quieren pasarnos información o consultarnos sobre algunas cátedras lo pueden hacer. Ahí se sumó Vanessa, ahí le vamos a invitar. Hola, Hola, ¿cómo estás? ¿cómo estás, compañera? Bien, todo bien. Te ¿Todo comento, bien? bueno, no nos conocemos en persona, mi nombre es Belén. ¿Te, te escucha? Sí, ahí te escucho. Recién se Sí. tildó. ¿Cómo estás, Belén? Ahí va. Bien, todo bien. Bueno, primero que nada me alegra mucho de que hayas podido participar con nosotros en estos vivos. Eh, y bueno, preguntarte un poco, y bienvenida a nuestros vivos, preguntarte un poco cómo estás pasando la cuarentena. Las oportunidades, sí, me trasladé al Congreso, al sindicato, bueno, a cumplir con la función, pero bueno, a la espera de, como todos los argentinos y las argentinas, de que podamos pasar los picos de la menor cantidad de personas afectadas, que se mantenga digamos, aplanamiento que se pretende, si bien elevándose la curva y los picos regresan llamadas y tengo que ir apagando. No hay problema. A la espera de que esto pase. Y bueno, sí preocupada por la economía, sí preocupada por la situación de los trabajadores y trabajadoras, como siempre. Y bueno, con un firme convencimiento de que allí es donde hay alguien que tiene más, es donde más hay que poner, donde más hay que comprometerse, y eso pasa en términos políticos y en términos económicos también en cualquier sociedad, ¿no? Sí, creo que una muestra fue la de Vicentín, que sucedió ayer, así que estamos también viendo un proceso que está pasando histórico en este momento. Eh, Sí, bueno, es. además, sí, se me tildó, ahí va. Creo que ahí se escucha, ¿no? Sí, sí. Ahí va. Bueno, y también
eso es importante también, creo que tiene mucho que ver con la formación que tenemos, con lo que nosotros vamos a llevar a hacer. Así que sobre eso, preguntarte qué opinás sobre la formación de los y las abogadas y las abogadas que tenemos dentro de nuestra facultad. Bueno, yo soy egresada de la misma facultad donde vos militás, Belén, de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la UBA, eh, y reivindico profundamente la universidad pública y gratuita. Y un principio fundamental que cuando militábamos en la universidad siempre lo teníamos muy presente, que es tener presente que hay que devolverle al pueblo todo lo que el pueblo nos da a través de esta gratuidad universitaria. En definitiva, es una definición del peronismo, es una definición que permite que aquella premisa de que los hijos y las hijas de los trabajadores puedan ir a la universidad, que es un bastión fundamental para la movilidad social ascendente y para construir la igualdad. Y para construir la igualdad, eso creo primero que nada, eso creo de la universidad pública y eso creo de la Facultad de Derecho, que además de yo no creo en la meritocracia, creo en la igualdad de oportunidades, dijo Alberto Fernández, y me parece que es una hermosa frase que también habla de la educación pública, ¿no? Sí, Y total. después abogados, que es otro cantar. Eh, como abogados, como cualquier estudiante de derecho que cuando ingresa a la facultad puede soñar o con ser juez o jueza de la Argentina o con tener un estudio jurídico y, o con ejercer la defensa de derechos, ¿no? Y la defensa de la Constitución. Ese, ese sueño no hay que olvidárselo nunca, porque a veces sucede que en el transcurso de la carrera, el, lamentablemente, a veces muchas cosas que hemos cuestionado y que seguimos cuestionando de los planes de estudio y de tantas otras cosas de la Facultad de Derecho, muchas veces un plan de estudio que se inclina más hacia lo privado, hacia el derecho entendido en un sentido de la famosa autonomía de la voluntad, como la gran bandera de la Facultad de Derecho, ¿no? Y yo creo más en el orden público. A mí me gusta más el orden público. Soy abogada laboralista. Así que creo que más allá de esos cuestionamientos, nunca hay que olvidarse por qué elegimos estudiar Derecho, ¿no? Y hay toda una generación de estudiantes y estudiantas que, que entran a la universidad pública, entran a la UBA, a la Facultad de Derecho, con este sueño de hacer una sociedad más justa. Y bueno, Sí, ojalá que podamos enderezar los planes de estudio para que sí, satisfaga además esa. la importancia también de que uno elige la universidad pública por eso mismo también. O sea, por eso no estás en otra universidad, por esa razón. Y nombraste ahí que eras militante, lo cual yo sabía. De hecho, cuando empecé a militar, lo primero que me dijeron fue, hasta militó la compañera, así que militarte preguntarte sobre tu militancia, sobre qué te llevó a militar en la universidad. Bueno, me gustaba la idea de discutir las ideas, de pensar en acercar al pueblo a la universidad, porque en definitiva yo tengo una procedencia popular, o sea, vengo de una familia de trabajadores y trabajadoras. Si la universidad no hubiera sido gratuita, no sé si hubiera podido estudiar, no sé si hubiera podido recibirme de abogada. Entonces, también hay como una conciencia de pertenencia de esa clase trabajadora que también te obliga a ser responsable, ¿no? A ser responsable y a devolver a ese, digamos, a devolverle al pueblo todo lo que el pueblo nos da con su sacrificio. Y me parece que, bueno, eso nos hace militantes y hay que militar donde uno está. Entonces, eso Total. también sí. Y también milité en un barrio, y también milité en la universidad, y bueno, y en un sindicato, que es el lugar donde siempre digo, el lugar donde encontré, en el lugar donde me quiero quedar siempre. Mm. Eh, pero,
hay que militar donde está. Y bueno, cuando fui estudiante, fui militante universitaria para ser mejor en la universidad. Y se lo recomiendo a todos los compañeros y compañeras, a los estudiantes de Derecho, porque se aprende muchísimo militando en la universidad. Se estudia mucho más, y Total. se discute el derecho con los compañeros y compañeras de militancia también. O sea, no se comparte solamente la pasión por el derecho, por las leyes, sino que además también se comparte la militancia, un sueño, ¿no? Y eso enriquece cualquier formación profesional. Sí, total, siempre pasa que, bueno, cuando sumas a alguien que se suma recién a militar y pregunta si en realidad va a ser una distracción o va, y la explicación es que no, que vas a aprender el doble, que siempre vas a tener un derecho crítico y que la idea es siempre sumar, llevar esto de la formación profesional con la militancia. Sí, Eh, y preguntarte entonces también esto de cómo complementas la militancia o cómo complementar la militancia territorial con la académica. eh, bueno, a veces la universidad es un gran territorio también, ¿no? En la universidad hay que discutir, y más en la Facultad de Derecho, más los futuros abogados, que en definitiva, el derecho, esto creo que lo decía Arturo Jaureche, que el derecho es la política del pasado, en definitiva. El derecho es la discusión política volcada a las normas. Sí, Yo total. tengo una cosa media ñoña que les voy a socializar a mis futuros colegas, abogados y abogadas, que Excelente. mm, eh, cuando yo me acuerdo más o menos por el número de las leyes, lo podés sacar, es un razonamiento lógico, en qué año fueron sancionadas. Siempre ustedes van a recordar las 26.000 son todas las leyes muy importantes, eh, todas promoviendo derechos e incrementando derechos, creo que fue la segunda presidencia de Cristina, sí, la segunda de Cristina. Sí, Y mm, bueno, y así demás. Entonces, cada ley, vos ya por el número podés saber qué inclinación tiene. Si sabés el momento histórico en el que fue votada, quién era que nos gobernaba, eh, y demás. Entonces te vas a encontrar con que justo coinciden leyes ampliatorias de derechos con gobiernos nacionales y populares. Y justo coinciden leyes restrictivas de derechos o flexibilizadoras con gobiernos neoliberales. Entonces, bueno, mirá si no es político el derecho. El derecho es totalmente político. sí, total. Y entonces, para comprenderlo bien, hay que estudiarlo bien, digamos. Entonces hay que estudiarle su perspectiva política. Sí, siempre hay que todo orientarlo. De hecho, te escuchaba en una entrevista y también vi que conocías un montón sobre todo cómo la historia y cómo se ven todas atravesadas las leyes por la historia. En esta entrevista justo comentabas algo de eso y me sorprendió también eso, eh, que, que todo el tiempo cómo se ve la implementación de la política en el derecho, eh, y bueno, y cómo orientar estos derechos a los intereses populares. Y ahí es como tercera pregunta de cómo crees que se podría orientar ¿Cómo se podría orientar qué? Perdóname, no te entendí la los, pregunta. cómo se podría orientar el derecho a los intereses populares. Bueno, el derecho el derecho en sí mismo hace los intereses populares. Hay una frase de Scalabrini Ortiz que el otro día yo la tuiteé porque me recuerda, me parece siempre tan actual, que dice, todo lo que no se legisla explícitamente a favor de la parte débil queda normado, legislado, implícitamente, tácitamente, a favor de los sectores poderosos. Porque el que tiene poder no necesita de la ley, no necesita del derecho, no necesita del Estado
en definitiva. Quien necesita del Estado es los sectores trabajadores, los sectores humildes, la gente de a pie, que empareje las desigualdades sociales. El Estado viene a emparejar las desigualdades sociales a través de la creación de derechos que defiendan al que no puede defenderse solo, entonces necesita al Estado para que lo defienda. Y de esta manera construir una sociedad más igualitaria, que es lo que se pretende. Entonces yo creo que el derecho y la construcción de normas y la presencia del Estado, por ende la presencia del Estado, es fundamental para los sectores populares, los sectores más humildes de la sociedad, para el pueblo, para las mujeres, para los colectivos trans, Trans. para quienes más, digamos, para quienes más desigualdades padecen en la sociedad, y que si la dejáramos así, si no hubiera Estado, si no hubiera regulación pública, si no hubiera política, si no hubiera militancia, sería mucho más desigual nuestra sociedad. Mucho más desigual. A veces, si no hubiera sindicatos, nuestra sociedad sería muy desigual. Muy desigual. A veces, no nos olvidemos que hoy tenemos Ministerio de Salud. No nos olvidemos que hoy tenemos Ministerio de Trabajo, pero que hace unos meses atrás no los teníamos. No los teníamos. Y enfrentar una pandemia sin una cartera ministerial específica referida a la salud, no se lo recomiendo, no se lo desearía a ningún país del mundo. Sí. Y hablando de esto un poco sobre, bueno, empezar a igualar un poco las situaciones, el otro día leía sobre una entrevista que te habían hecho sobre la regularización del teletrabajo, que usaste una frase que decía hay que regular el teletrabajo para evitar los atropellos, esto mismo. Bueno, ¿cómo pensás que habría que regularlos? ¿De qué manera? Bueno, hay muchas ideas, pero todas van en la misma dirección, por suerte. Hay muchos proyectos de ley presentados y estamos trabajando mucho desde la Comisión de Trabajo de la Cámara de Diputados. Hoy anunciamos la convocatoria a una comisión informativa que va a ser el martes 16 de junio a las 15 horas, donde van a venir las centrales sindicales y sindicatos específicos de la actividad de telecomunicaciones e informáticos, van a venir a exponer. Y la idea nuestra es establecer presupuestos legales mínimos, como que constituyan una norma general y un piso de derechos para aquellas personas que trabajan bajo esta modalidad laboral, que es el teletrabajo. Es un modo de hacer una tarea que antes se hacía de modo presencial en el establecimiento de una empresa, una oficina, una fábrica, y ahora el modo de teletrabajarlo es hacerlo desde la casa a través de medios informáticos. Entonces, esa regulación es una regulación que además tiene que dejar explícitamente determinado que los convenios colectivos resolverán las particularidades del modo en que se desarrolla ese teletrabajo, porque para las particularidades está la convención colectiva, que como ustedes saben es un ámbito de regulación de derechos específico y sectorial de los sindicatos de cada actividad. Entonces, para la norma general, tenemos que hacerlo desde la Cámara de Diputados, y es importante que se establezca que la provisión de elementos la tiene que aportar el empleador, la notebook, el teléfono, las TICs, como se les dice ahora. Es importante que se determine la limitación de la jornada laboral. Está comprobado que se trabaja más tiempo, está comprobado que se trabaja más tiempo de manera telemática que de manera presencial. Se dedica más horas frente a más tiempo a disposición el cuerpo y la mente de la persona que trabaja de esta manera telemática. Entonces, es importante que se establezca una desconexión digital, el derecho como un derecho. Es decir,
termino mi horario laboral y apago el dispositivo, cierro la plataforma sobre la que trabajo, porque es muy importante el descanso para el trabajador. El Sí, descanso si para no continúas. es un derecho que hace a la salud y hace al rendimiento efectivo del trabajo, porque si no se descansa, no se rinde laboralmente. Y bueno, Sí. existe el 1 de mayo por una discusión del siglo XIX de la jornada laboral, entonces esto es muy importante que se garantice. Sobre esos presupuestos mínimos se regulará en cada actividad las especificidades, como corresponde, digamos. Esa es la discusión que estamos intentando dar y la verdad que estamos trabajando muy bien en ese sentido y yo soy muy optimista, creo que vamos a llegar a un dictamen de consenso para después tratarlo en el recinto. Soy muy optimista realmente. Sí, la verdad es que sería súper importante. Yo en su momento trabajaba de eso y también me pasaba que si bien teníamos sindicato, por ejemplo, se dificultaba mucho la relación. ¿Vos cómo ves esto? Yo, por ejemplo, a nosotros se dificultaba mucho porque también te cuesta tener contacto con el quien está siendo tu representante. ¿Cómo ves esto? Eso es muy importante, los derechos colectivos tienen que estar garantizados. Eh, los sindicatos dispondrán medios para que vos te puedas afiliar virtualmente, llenando un formulario, por ejemplo. Voy a decir que Citraju ya lo está haciendo, ya tenemos afiliados, ahora en cuarentena se quisieron afiliar, que no se habían afiliado antes y no pueden ir al sindicato a llevar la ficha o a hablar con el delegado porque estamos aislados. Otro caso, ¿no? Otra situación. Otra situación. Pero, ya se afiliaron, hay gente que se afilió por la página, muy bien, muy bien, muy bien por esa idea, que tuvieron las Excelente, sí. compañías de Citraju. Bueno, pero el derecho a ser representante y a ser elegido también como delegado, ¿por qué no? O delegada. Entonces eso también tiene que estar claramente garantizado, claramente garantizado. Y después todos tenemos que hacer un esfuerzo para llegar a esos trabajadores y trabajadoras también. Y la dirigencia también tiene que hacer un esfuerzo, la dirigencia sindical, y un esfuerzo de imaginación también, ¿no? También hay que estar, siempre hay que tratar de estar a la altura de las circunstancias o un paso adelante incluso también. Total. Y sobre, o sea, en este marco que estamos viviendo de la cuarentena, ¿qué aspectos te parecen fundamentales que habría que regular, sobre todo ahora que estamos teniendo esta cuarentena? Y, por ejemplo, no sé, el otro día hablábamos y sé que sobre todo muchas mujeres están trabajando en teletrabajo. ¿Vos qué opinás sobre esto? ¿Qué te parece fundamental que habría que regular? Mirá, yo creo que la perspectiva de género ya no se le puede escapar a ninguna regulación. Ese es mi pensamiento. Creo que la perspectiva de género, que es transversal, llegó para quedarse. Que cualquier regulación que hagamos, hoy leí un comunicado de las mujeres sindicalistas que planteaban esto. Cualquier regulación que se haga tiene que tener perspectiva de género. Entonces, en materia del teletrabajo, las tareas de cuidado tienen que tener una especial atención también. Tienen que tener una especial atención. Hay que permitir, porque si no sabes qué se dice a veces que este trabajo le conviene a las mujeres, bajo un precepto, una presunción de que una quiere estar limpiando, trabajando en la casa y también teletrabajando para afuera, ¿viste? No, 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 Sí, sí. no, no. O sea, no es Por por ahí. experiencia no, digo que no. No es por ahí. Vamos por otro lado, muchachos. Y entonces regular que haya una reducción de la jornada o pausas o interrupciones para cualquier persona que tenga que cuidar a otra, porque puede ser un niño y una niña, un adulto mayor, y puede ser un varón o una mujer quien deba cuidar. Esto a los fines de que no se malinterprete que, bueno, yo estoy feliz porque, bueno, yo el otro día le decía a las chicas, voy a estar dando la teta y voy a estar trabajando a la vez, qué bueno, porque voy a poder trabajar y cuidar a mi hijo a la vez. No, no, no es lo que queremos. Queremos que No, la ahí vida va. personal y familiar no se establezca de manera difusa con la vida laboral. Eso tiene que estar Sí, no, claramente diferenciado, digamos, ¿no? Entonces hay que tener una especial atención con el tema de cuidados, porque además creo que si hay algo,
si hay algo de lo cual tenemos que dejar de ser socialmente hipócritas, es con la desvalorización de las tareas de cuidado en una sociedad. Creo que con esta pandemia hay algo que no queda lugar a dudas que se está valorando, o por lo menos se está sintiendo. Valorar es un adjetivo calificativo positivo que hay que ver si llegamos a Que aún eso. falta, claro, que aún Pero falta. está sintiendo que los trabajos de cuidados no son eh, una cosita más, ¿viste? Un hobby de las chicas. No, no, De no, las no. chicas, Un sí, sobre todo trabajo. porque Es un trabajo, eh, cuesta, cuesta, requiere esfuerzo, requiere dedicación, requiere horas, requiere tiempo y no está valorado por la sociedad argentina. Casi en el mundo está valorado. Nosotros tenemos, en esa materia tenemos igual una normativa de avanzada, que es una normativa que es la ley de trabajadores y trabajadoras de casas particulares, que se conforma a ese famoso estatuto, el famoso estatuto de las trabajadoras de casas particulares, eh, que fue una ley de Cristina, del 2010. sí, muy Eh, importante. que había sido originalmente de Delia Parodi, esa norma. La había empezado a discutir, ella la presenta, es bueno recordar, Delia Parodi, diputada nacional, de las primeras diputadas nacionales que tuvo nuestra historia, primera vicepresidenta de la Cámara de Diputados con el peronismo después de que las mujeres pudimos votar y elegir y ser elegidas. Y Delia Parodi presentó un proyecto para regular el trabajo de las trabajadoras domésticas, de las trabajadoras de casas particulares, y nunca llegó a tratarse porque vino el golpe de Estado en 1955. Y fíjate el agujero en la historia para volver a ser tratado en el año 2010. Todo lo de En todo. país tiene una norma muy importante. Esa norma, que es la de las trabajadoras de casas particulares, tiene su paritaria, ahí se discuten los derechos de las trabajadoras de casas particulares, y bueno, hay que fortalecerla, hay que fortalecer a esa instancia. Perfecto. Y bueno, justo habías nombrado sobre, bueno, Citraju, que vos sos ahí una gran referente. Eh, Consultarte cómo fue que se formó Citraju, Bueno, cómo inició. y Traju nació, eh, nosotros antes éramos militantes de lo que era la seccional 2 de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación, en lo que es el ámbito de la justicia, del Poder Judicial de la Cava, de la ciudad de Buenos Aires. Yo era su secretaria general, la secretaria general de esa seccional. Luego de ir a unas elecciones ya contrario a la línea de la conducción nacional, digamos, del gremio, ganamos, nuestra lista ganó, la lista azul y blanca, ganamos esa seccional por el 87% de los votos, estoy hablando del año 2014. Yo ya tenía 4 años de mandato, o sea, yo asumí como secretaria general de esa seccional cuando tenía 25 años. 25 años tenía. Mi edad, súper joven. A esas fui en la condición de lo que era la seccional. Después de 4 años fuimos listas opuestas con la conducción del gremio, y después de un año se dio una discusión muy importante, que es la discusión de la democratización de la justicia, y bueno, y ahí discutimos mucho, mucho, y no llegamos a acuerdos en tener una misma postura. Nosotros defendíamos esa democratización, la seguimos defendiendo y la seguiremos defendiendo. Eh, y, y bueno, ahí nos intervinieron la seccional, la Conducción Nacional de Gremio nos intervino en la seccional, un año después de haber ganado las elecciones. Entonces, bueno, ahí nace la creación de Citraju, que en un acto digamos, de los compañeros trabajadores judiciales de la ciudad de ratificación de la conducción que ellos querían, masivamente se pasaron a Citraju y pasamos a ser el sindicato mayoritario del Poder Judicial de la Cava. Suscribimos un convenio colectivo de trabajo, que es el único convenio colectivo de trabajo que existe en el Poder Judicial de Argentina, de cualquier jurisdicción, es único. Es un convenio que nos permitió, por ejemplo,
introducir la licencia por violencia de género, que nos permitió incrementar la licencia por maternidad a 180 días, que nos permitió tener licencia por paternidad y comaternidad, que nos permitió discutir una carrera judicial, que nos permitió, bueno, y nos sigue permitiendo el incremento de derechos. Por eso yo siempre reivindico, y en el materia del teletrabajo también, el rol del convenio colectivo de trabajo. Es Sí, fundamental, porque ahí es donde en esos ámbitos específicos los sindicalistas, es decir, los representantes de los trabajadores y trabajadoras, son pequeños legisladores porque construyen derechos. Y es total. muy importante ese ámbito, digamos. Y bueno, así nació Citraju y después nos federamos, armamos una federación, nuestra federación, en la cual ahora yo soy la secretaria La general de esa. secretaria. Ya no soy más la secretaria general de Citraju Cava, soy la secretaria adjunta, pero mi rol en la federación es tratar de construir la mayor unidad en todo el país con los poderes judiciales provinciales y también nacionales y las organizaciones gremiales. Tenemos, bueno, varias provincias adheridas, 5 provincias adheridas a la federación y trabajando, bueno, fuertemente también en ese sentido. Me alegra mucho que se haya logrado esto. Nombraste la democratización de la justicia. Eh, ¿Cuál es tu opinión sobre eso? Más profundo, digamos, más allá de que lo nombraste. No, yo creo que es una demanda de la gente, es una demanda de la gente. La ¿Y en gente, qué? la gente no cree en el Poder Judicial y hay que hacerse cargo de todo lo que ha pasado en nuestro país, de lo cual el Poder Judicial ha actuado de manera inconstitucional ya directamente. Entonces, bueno, cuando hay un desprestigio de una institución en una democracia, nos tenemos que preocupar y tenemos que resolverlo. Y bueno, yo creo que hay que acercar el Poder Judicial al pueblo, transparentarlo. La gente tiene que saber quiénes son los jueces y las juezas que toman decisiones. Y no se sabe. Mira, no se sabe. El otro día, en el Consejo de la Magistratura, desestimamos una denuncia contra el juez Alejo Ramos Padilla, que le había realizado quien fuera ministro de Justicia, Juan Bautista Maíquez, por pedido de Macri, porque el juez Ramos Padilla fue al Congreso de la Nación a explicar una causa de trascendencia nacional. Y yo pensaba, ¿no? O sea, justamente esto es lo que tendrían que hacer todos los jueces. Se dice que los jueces y las juezas hablan a través de sus sentencias, ¿no? Bueno, el lenguaje, la comunicación a través de las sentencias, no basta con que sea escrita en difícil en un papel. Tiene que ser comunicada a la sociedad. Eso es así y tendría que ser comunicada a través de medios virtuales, los jueces tendrían que ir a explicar sus sentencias, no digo adelantar temas de otras cosas que no se han resuelto, sino explicar lo que ya resolvieron. Y entonces vos, ciudadano, ciudadana, que mirás un día el noticiero, podés tener a un juez o una jueza sentado explicando por qué en la causa tal falló de determinada manera y contando lo que piensa respecto de eso y defendiendo lo que hizo. Pero no, hay una digamos, se oculta. Hay muy pocos jueces conocidos o juezas y casi todos los que son conocidos los han hecho conocidos para presionarlos también, muchas Mm. veces, para resolver en uno o en otro sentido. Los medios Sí, corporativos. Entonces sí, creo que en eso, bueno, hay tantas cosas, Belén, compañera, para discutir oficial, pero en la medida que es una demanda de la sociedad, nadie puede rechazar esta discusión que hay que dar. Y bueno, esperaremos que Alberto, que anunció la reforma, bueno, cuando ingrese al Congreso, será una oportunidad, la oportunidad para discutirlo, ¿no? total. Esperemos que se pueda discutir y que también lo hagan para democrático como para que la gente lo entienda, porque siempre es eso también, ¿no? Como decís, dicen algo, cosa de que la gente no entiende qué es lo que está pasando. Siempre es tan difícil entender también el idioma que se usa en lo judicial. O sea, es tan difícil siempre para la gente poder comprender todo lo que está diciendo una norma, qué es lo que está diciendo un proyecto. Eh, hacerte una pregunta, quería hacerte una pregunta sobre
sé que vos moviste un proyecto sobre el colectivo trans, travesti y transgénero para su inclusión en lo que es lo laboral. Bueno, ahí Que- quien está trabajando en el cupo laboral trans es la compañera Mónica Macha desde la Comisión de Género. Y como es un tema que también me interesa y yo he presentado oportunamente proyectos sobre este tema, nosotras también sindicalmente trabajamos con las compañías de la Rosa Naranja y siempre estamos en contacto con el colectivo trans y creemos fundamental que se regule esto, el cupo trans. Así que bueno, luego de la agenda que tenemos en materia de teletrabajo, con la comisión vamos a discutir esto, pero quien lo está llevando y con quien trabajamos el tema juntas es con la compañera Macha, que ella es una gran defensora de los derechos de las mujeres y de las diversidades, ¿no? Sé que decidieron iniciar como también una ayuda ahora desde también en la sede del sindicato para las compañeras trans. ¿Cómo fue que inició eso? Sí, nosotros siempre tenemos un principio fundamental que lo llevamos adelante en el sindicato, que es el principio de la solidaridad. Y una organización sindical, además de defender a sus trabajadores y trabajadoras, también tiene la obligación de ayudar a quien más lo necesita, porque bueno, nadie se realiza en una sociedad que no se realiza, y a mí no me, ni a mí ni a ningún compañero de Citrajo le gustaría que los judiciales estemos bien y que toda la sociedad, el resto, no importarnos lo que pasa, ¿no? Entonces, con una compañera que es Marcela Tobaldi, que ella es suplente en la comisión directiva de Citraju. Ella es una compañera que lucha por los derechos de las personas trans y travestis muy fuerte y sobre todo teniendo en cuenta que en este marco de aislamiento eh, y lo que estamos viendo con la pandemia, las compañeras no tenían para comer directamente, las compañeras trans. Entonces, bueno, nosotros pusimos a disposición la sede del sindicato, los compañeros, siguiendo todos los protocolos para poder entregar los bolsones de comida que no entregaba la ciudad de Buenos Aires, básicamente, ¿no? Entonces, a toda la discriminación que a veces se sufre, se le suma las crisis que golpean más, donde más se necesita siempre. Entonces, bueno, a quien más necesita es a quien más tenemos que ayudar. Total. Y bueno, preguntarte sobre la llegada del movimiento de mujeres a la política. ¿Cómo sentiste que fue esa irrupción que hubo? La llegada de las mujeres a la política es muy vieja. Lo que, lo que yo veo es que vos podés encontrar en el Ni Una Menos, que hace poquito, el 3 de junio, se cumplieron un lustro, 5 años ya, pero podemos encontrar ahí una irrupción masiva de las mujeres de la sociedad a una demanda específica nuestra. Eh, y que inició con un grito del cese de las violencias, pero que por suerte se ha ramificado transversalmente y se habla de la igualdad laboral, se habla de la igualdad en la representación política y por eso se ha votado a nivel nacional y en muchos parlamentos provinciales el uno, digamos, la equidad en los cargos legislativos, la paridad en los cargos, perdón, la paridad en los cargos legislativos. Eh, y, y de hecho en el Congreso se estableció la paridad en las presidencias de las comisiones de trabajo también. Entonces sucede que ahora hay por primera vez mujeres que presiden comisiones y nunca en la historia. La comisión de trabajo es la primera vez que la preside una mujer. En la historia de la comisión de trabajo de la Cámara de Diputados. O sea Sí, que 5 años, digamos, la lucha tiene que ser continua porque todo el tiempo nos vamos dando cuenta que todavía la igualdad no se accedió, no se que accedió. hay más espacios que tenemos que lograr ocupar. Y aparte el problema de la violencia.
que tiene una raigambre profundamente patriarcal, se materializa más crudamente cuando vemos un femicidio. Pero por suerte en nuestro país está legislado que la violencia tiene muchas formas, que es simbólica, que es laboral, que puede ser política, que los ámbitos donde se puede ejercer esa violencia de género son múltiples y los modos de hacerlo son múltiples también, y que todo es violencia, que eso hay que tenerlo presente. Porque en definitiva, yo siempre pienso, ¿no? A veces con los compañeros, cuando damos estas discusiones o con compañeras que tienen hijas, ¿no? Hijas que, y por ahí te dicen, no, no quiero, no estoy de acuerdo con el feminismo. Y yo le pregunto, vos para tus hijas, ¿qué futuro querés? ¿Un futuro un poco más feminista, donde no tengan miedo de volver solas caminando de noche después de un boliche, donde vos no tengas miedo que les pase algo, donde puedan tener seguridad, donde puedan tener igualdad, donde no sean discriminadas? ¿O un futuro donde más patriarcal o patriarcal, donde sí sean discriminadas, donde tengan miedo, donde corran peligro? Y, y ahí tal vez el compañero no es feminista, pero que te va a responder que quiere un futuro más feminista, te lo puedo asegurar. Entonces Sí, siempre hay que pensar con la mirada esa de futuro, ¿qué sociedad queremos? Presente y futuro, ¿no? Pero ¿qué sociedad queremos? Y bueno, yo definitivamente quiero una sociedad más feminista, porque me parece que va a ser eh, menos violenta, sobre todas las cosas menos violenta. sí. Yo pienso todo el tiempo cuando es eso que me dan la discusión, la verdad es que yo pienso todo el tiempo en mi sobrina, en poder tener acceso y que cuando discutan, que no la menosprecien por ser mujer, porque muchas veces pasa eso, como, sos mujer, ciertos temas no podés hablar, y eso es fuertísimo, entonces me parece que es lo fundamental. Y para ir cerrando, porque ya si no se nos pasa la hora y se va a ir, se nos va a cortar de golpe, preguntarte un libro que nos recomiendes para leer, que todo abogado tiene que leer, debería leer. ¡Qué difícil! Eh, Toda abogada debería leer un libro. La Constitución de 1949. Bueno, te cuento que la tenemos en la editorial del estudiante, Muy bien, la hicimos me en gustaría la tener editorial del estudiante. Por supuesto, cuando podamos vernos, te vamos a alcanzar una. Entonces. esa es una que Ese todo abogado debería leer. excelente, me encantó esa recomendación. Bueno, muchas gracias Vanessa, espero que te haya gustado el vivo. Algo más que quieras decir, con lo que quieras cerrar, un mensaje a la militancia o a aquel que todavía encontramos que es compañere pero no se acerca del todo a militar. Y bueno, que la militancia te cambia la vida para mejor, te cambia la vida para mejor. No es un mundo de rosas, no es un mundo de nada, pero siempre es más lo que hay para ganar cuando se apuesta a la construcción colectiva que lo que hay para perder. Lo que te devuelve el colectivo siempre es 1000 veces más que lo que vos aportás individualmente. Siempre es mucho más. Así que, obvio que hay que sumarse a militar. Hay que, como cada uno pueda, como cada uno el tiempo que tenga y las ganas, pero siempre, aunque sea un poquito, es importante animarse a arrancar. Porque hay gente que no se anima, que quiere, pero que no se anima. Sí, Bueno, sí, hay que animarse, hay que animarse. Y bueno, me encantó el vivo, muchas gracias. Y bueno, sí, nos seguiremos encontrando y mándenme la editorial de la Constitución del 49, por favor. sí, te lo tenemos que enviar, tenemos la edición especial, así que lo primero que vamos a hacer es llegar el recuerdo a tu casa. Bueno, un beso, Belén, y muchas gracias. Y un Bueno, saludo a todos los un beso, compañeros. muchas gracias, espero que nos veamos. Dale, Saludos, sí. Adiós. adiós. Muchas gracias por haberse quedado a ver este vivo. Espero que la hayan pasado bien, que les haya gustado.
Y bueno, quienes no se hayan animado todavía a militar, como les dijo Vanessa, anímense. Estamos en cuarentena, pero se pueden seguir acercando a militar. Recuerden que tienen todo lo que es material de estudio en nuestro Drive. Y vamos a estar dejando también en nuestro canal de YouTube este video. Así que bueno, que tengan una buena semana.